Mindsurf. Transformaciones de la conciencia. Hola y bienvenidos a Transformaciones de la Conciencia. Este es un espacio hecho por y para psiconautas en donde conversamos sobre los misterios de la conciencia, la experiencia psicodélica y la naturaleza de la realidad junto a investigadores, autores y activistas. Ellos, desde su visión, nos ayudan a entender mejor todos estos fenómenos. Concebimos a la mente como un mar y a la armonía como la habilidad de surfear sobre las olas del pensamiento y la emoción. Antes de crear, hay que aprender a surfear la mente. El día de hoy conversamos con Néstor Berlanda, médico psiquiatra y docente en la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Además, es presidente de la Fundación Mesa Verde y miembro del Centro de Estudios en Antropología del Conocimiento y la Conciencia, así como coautor de los libros Ayahuasca, Medicina del Alma y Los Extraños. Ha investigado en profundidad el fenómeno OVNI, la medicina tradicional indoamericana y los estados empleados de conciencia y su relación con las plantas sagradas desde hace más de 40 años. Entonces, bueno, para comenzar, nos encantaría saber cómo se encuentra usted ahora mismo en este periodo de cuarentena. Siempre nos gusta iniciar con esa pregunta desde que estamos viviendo esta fase tan extraña. Entonces, siempre aparecen cosas interesantes que están viviendo nuestros invitados. Preguntarle eso. Bueno, mira, en primer lugar, obviamente esto lo podríamos definir en dos periodos. Nosotros empezamos la cuarentena muy temprano. Nosotros empezamos la cuarentena el 19 de marzo y yo por mi profesión de médico psiquiatra, obviamente atiendo una cantidad de pacientes. De lo que uno puede encontrar es que en esos primeros 2 meses, mucha de la gente que ha venido a consulta ha tomado esos primeros meses como un periodo de introspección y de hecho hasta un periodo útil, digamos, en el hecho de poder estar para adentro, compartir tiempos con la familia, poder pensar a aquellos que viven solos. Pero después de esos 2 meses, donde ya estamos, digamos, en el periodo de a partir de mayo hasta la fecha, ya la cosa ha cambiado. O sea, es como que terminó el periodo que podía servir de alguna manera la cuarentena como introspección y ya empieza a sentirse fundamentalmente un periodo donde están detenidos los sueños. Es decir, vos ya no podés proyectar qué querés hacer el mes próximo, si te querés ir de vacaciones. Ya se está pensando, como me decía hoy un paciente, qué va a pasar con las fiestas, porque normalmente las reuniones familiares que se hacen, qué va a pasar con eso. Entonces es como que en este momento está detenido el tiempo. Es vivir el hoy, pero sin posibilidad de pensar en un futuro. Y eso yo creo que está causando serios problemas desde el punto de vista de lo psicológico, y nosotros como profesionales de la salud mental vamos a tener que prepararnos para trabajar con estas situaciones como si estaríamos viviendo una posguerra. Realmente la sensación que va a quedar en la gente después de esto es como una sensación de posguerra y que va a haber que enfrentarlas también porque, por ejemplo, en nuestro país, obviamente, nosotros no vivimos una guerra mundial como fue en Europa y no estamos acostumbrados a qué se experimentaba después de haber atravesado un trauma. Es decir, en estos últimos meses ya pasamos a la categoría de que esta situación de pandemia, de cuarentena, de no poder soñar en un futuro porque no sabemos qué va a pasar el año próximo ni qué va a pasar a fin de año, pasa a ser una situación de trauma, ¿no? Sí, Wow. sí. Regina, ¿quieres preguntar algo? No, qué importante eso, porque sí, no es lo que yo había pensado. Creo que es muy común, ¿no? Pensar en falta de poder soñar como un trauma, pero
pero claro, y a nivel colectivo, pues a ver qué sucede en estos próximos meses. Sí, nos interesa mucho indagar pues es muy, muy interesante poner la oportunidad de platicar con usted para que nos cuente sobre su trayectoria, ¿no? ¿Qué lo llevó a la ufología, a la psiquiatría y sobre todo todos, como ahorita quedó claro, todo su interés por los estados de conciencia, la salud mental y cómo todas estas cosas de alguna manera tienen un hilo o explorar si hay un hilo conductual. Entonces, lo primero que nos gustaría saber es más sobre su historia personal, cuál fue su primer contacto con la ufología y cómo esto se empezó a volver como un camino de vida y lo llevó hacia la psiquiatría y a explorar igual las culturas chamánicas y todo lo que usted ha explorado. Bueno, en primer lugar, empezamos con el tema de los ovnis como algo de adolescente, digamos, a los 13 años, 14 años, juntando recortes de diarios, de periódicos, llegando a investigar a alguna persona que había tenido algún tipo de experiencia. Nosotros nos nucleamos desde muy chicos, nos nucleó una persona mayor y todos los sábados por la tarde nos juntábamos a hablar de temas de misterio, donde estaba el tema ovni, estaban las culturas antiguas también, y eso fue básicamente abriendo cabezas, nos fue permitiendo ir justamente a empezar a pensar en otras cosas. En esa época pensábamos en la posibilidad de los ovnis como naves extraterrestres. Hoy día no pensamos lo mismo. Concretamente, el tiempo fue pasando, fuimos investigando, fuimos armando grupos, fuimos participando de congresos, fuimos armando reuniones, investigando testigos, investigando casos, cada uno de ellos más interesante si se quiere. En el medio de todo esto surgió obviamente mi interés por la medicina y dentro de la medicina el tema de saber qué era la conciencia. Sin querer me había dado cuenta que desde los 16 años estaba investigando o estaba charlando con personas que decían tener encuentros extraordinarios o que le pasaban cosas raras. Y de alguna manera, dentro de mi profesión, cuando uno está entrevistando a un paciente que tiene un cuadro psicótico, por ejemplo, también es alguien que le pasan cosas raras, ¿no? Entonces, sin querer, estaba siendo psiquiatra, siendo ufólogo, por decirlo de alguna manera, porque también uno se encontraba con aquellos cuadros que también implicaban una patología, aunque en esos momentos uno no sabía. Cuando de alguna manera estos grupos juveniles se fueron desarmando, cada uno siguió con su profesión o su interés. A mí me interesaron mucho las culturas americanas, de hecho México es un país que amo, estuve más de 6 veces en México, recorriéndolo de norte a sur y yendo a todas las ruinas, que uno iba en los primeros viajes, mi primer viaje lo hice en el 85, buscando lo que decían quizás los libros, las huellas de los supuestos extraterrestres en el pasado. En realidad lo que uno se encontró es una cultura muy rica, se encontró con una filosofía, la filosofía náhuatl que la describe también Miguel León Portilla, y donde de pronto uno ve que esas obras o esas construcciones no son fruto de que venga alguien de afuera a traer el conocimiento, sino que son fruto de una profunda introspección que lo llevó a conocer de astronomía, de matemáticas, y eso le permitió construir las obras que se construyeron, ¿no? Tanto en México como en otras culturas originarias. Obviamente eso ya nos hizo pensar que la idea de alienígenas ancestrales no era algo tan fácil de creer, sino que había que investigar primero cómo era la filosofía y la cultura de cada uno de los pueblos para poder interiorizarse más en esto.
Alrededor de la década de los 90, aquellos que habíamos quedado como investigadores sueltos, digamos, un grupo de jóvenes de Rosario, de aquí de mi ciudad, decidió juntarnos a todos los más viejos, digamos, dentro de la investigación, formar un grupo nuevo con una perspectiva nueva. Así surgió lo que fue el grupo CIFO, Círculo de Investigadores del Fenómeno OVNI, pero que nos planteábamos una visión distinta del tema. Es decir, la idea de la hipótesis extraterrestre como origen de las naves o como origen de lo que se veía o de las luces no cerraba de ninguna manera. Es más, aparecía como un obstáculo epistemológico. Es decir, si seguíamos pensando que los ovnis eran naves extraterrestres, no íbamos a llegar a ningún lado. Y considerábamos, porque en ese grupo la mayoría era gente que estaba vinculada a la salud mental, a antropología, a historia, todos habíamos seguido nuestras distintas profesiones y nos nucleamos con ese cabal de conocimiento, digamos, que era distintas áreas, era interdisciplinarios. Empezamos a pensar que fundamentalmente el primer punto no investigábamos ovnis, sino que investigábamos testimonios de personas que decían haber visto ovnis. Por lo tanto, no estábamos investigando un objeto, estábamos investigando en realidad la conciencia. Y la conciencia tenía otras muchas cosas para dar, porque en realidad la conciencia creaba la realidad. Y cuando empezamos a investigar la conciencia y empezamos a investigar su relación con la realidad, descubrimos los estados no ordinarios de conciencia. Y cuando descubrimos los estados no ordinarios de conciencia, también supimos que para podernos meter en ese terreno necesitábamos conocer a aquellos que tuvieran el mapa para navegar en esos estados. Y los que tenían el mapa eran justamente los chamanes o los médicos tradicionales de las distintas culturas. Fue así que en el año 2000 tomamos contacto en primer lugar con un antropólogo colombiano, Luis Eduardo Luna. Luis Eduardo Luna fue el que junto a Pablo Amaringo creó el libro Ayahuasca Visions, que son todas las pinturas de Pablo Amaringo. Y con Luis Eduardo Luna pudimos convencer a una psicóloga que lo conocía que viniera a Argentina, que viniera a Buenos Aires en este caso, para ver si podía ser facilitador de nuestra primera experiencia de ayahuasca. En el año 96 no se conocía mucho del tema, había muy poca información en internet y mucho menos acá en Argentina, pero fue así como un 23 de noviembre de 1996 hicimos nuestra primera experiencia de ayahuasca con Luis Eduardo Luna como facilitador. Y allí se nos abrió otro panorama completamente distinto porque ya vimos que había un universo o una realidad mucho más grande de la que pensábamos que era hasta ese momento. Seguimos haciendo un par de experiencias más con Luna, pero nos dimos cuenta que era necesario, para poder ir a donde nosotros queríamos, necesitamos investigar más en profundidad esto. Por lo tanto, necesitábamos tener mayor cantidad de experiencias de ayahuasca, mayor cantidad de experiencias de estados no ordinarios de conciencia. Y este grupo que conformamos, la mayoría médicos psiquiatras, psicólogos, historiadores, antropólogos, lo que hicimos fue un día juntar dinero entre todos y mandar a uno de los más jóvenes del grupo, que tenía tiempo, digamos, para poder hacerlo, y lo mandamos a Pucallpa, en Perú. Lo único que sabíamos de Pucallpa que allí había chamanes y que allí había ayahuasca. Y le dijimos, trae ayahuasca. ¿Cómo la va a conseguir? No sé. Si la podés traer, bárbaro, y si no, bueno, veremos qué pasa. Por esas cosas que trascienden lo que es la casualidad, cuando está volando este muchacho, Claudio, de Lima a Pucallpa,
en el avión se encuentra a un sueco que iba a Pucallpa a encontrarse con una agrupación que se llamaba Ametra Ucayali. Ametra Ucayali era una agrupación que estaba, los fondos lo ponía el gobierno sueco, y la misión era dar atención primaria de la salud a todas las comunidades Shipibo, 98 comunidades Shipibos con Ibo, que estaban a lo largo del río Ucayali en el Amazonas. Y hacían un trabajo donde esta atención primaria la hacían con médicos occidentales y con chamanes, unania, dentro de la cultura Shipibo, que no todas las comunidades tenían su propio médico tradicional. Entonces iban a las comunidades con médicos de cultura occidental y con médicos tradicionales. Así que cuando este miembro de nuestro grupo se contactó con este sueco, lo llevó a el lugar de Ametra Ucayali, donde allí se encontró con el que fue nuestro referente, nuestro amigo, nuestro maestro en todas estas prácticas, que fue don Antonio Muñoz Díaz. Don Antonio Muñoz Díaz era un médico shipibo de la comunidad de Puerto Nuevo, en esa época, 1996, a 24 horas en barco, por el río Ucayali, y que a veces estaba en Pucallpa. Y así fue como este muchacho que tenía 22 años, se quedó conviviendo 15 días, 20 días con la comunidad, allí con Ametra, y pudo traer a Argentina 8 litros de ayahuasca. Y con esos 8 litros de ayahuasca que le había facilitado justamente don Antonio Muñoz, nosotros trabajamos 3 años en este grupo nuestro, que ya dejó de llamarse SIFO y pasó a ser Mesa Verde, que ya dejó de investigar los ovnis e empezó a investigar los otros planos de realidad, donde también estaban entidades y donde también había este mundo fantástico. Y nosotros hacíamos sin ningún tipo de conocimiento, una locura que hoy no se lo recomiendo a nadie, porque no sabíamos nada, no había información en internet, estábamos solos, lo único que nos conteníamos éramos nosotros como grupo, y hacíamos experiencia cada 15 días, porque uno de los miembros del grupo, Juan Acevedo, vivía en Buenos Aires, entonces viajaba cada 15 días a Rosario. Hacíamos la experiencia un viernes, que teníamos en las afueras de nuestra ciudad, y el sábado nos grabábamos, nos filmábamos y comentábamos lo que había cada uno vivido, y al otro fin de semana retrabajábamos todo el material que había salido de esa experiencia. Así por 3 años, y eso fue armando un cuerpo teórico de conocimiento, donde parte de ese cuerpo teórico de conocimiento nos llevó a plantear que el fenómeno ovni es algo mucho más grande de lo que se cree que es un epifenómeno de un fenómeno mucho mayor, que tiene que ver con la conciencia, que tiene que ver con el concepto de realidad, que poco tiene que ver con seres extraterrestres, y que es algo mucho mayor, mucho más complejo. Y nosotros allí ideamos, concretamente uno de los integrantes del grupo, Juan Acevedo, lo que le llamamos la hipótesis DAT, aquello de lo que poco y nada sabemos. Este DAT sería algo que hoy estamos más cerca de saber qué es, pero en aquello entonces era simplemente un enunciado. Este algo, este DAT, interactuaba con la conciencia y con la cultura, dando lugar a lo que podía ser desde una aparición de un ovni, a una aparición mariana, a una aparición de un duende o a una aparición del Yeti. Digamos, todos los fenómenos extraordinarios estaban condensados en este algo que interactuaba
con la conciencia y con la cultura, y de acuerdo a la época y de acuerdo a la cultura del lugar, se formaba una determinada cosa, ¿no? O una aparición mariana o un fenómeno ovni. Esto nos llevó a trabajar en los 90 y a sacar un libro, un primer libro, que se llamó Los Extraños. Los Extraños es el primer libro que unifica el concepto de las famosas abducciones, supuestos secuestros por parte de seres extraterrestres, con iniciaciones chamánicas. Nosotros relacionamos y decimos que el tema de las abducciones en realidad son iniciaciones chamánicas espontáneas. Este libro, que salió en los 90, aquí en Argentina, y que obviamente en los 90 toda la cultura estaba atravesada por el tema de los ovnis igual a seres extraterrestres, no se contemplaba el chamanismo, no se contemplaba la conciencia, no se contemplaba el concepto de realidad. Si bien fue un libro que tuvo bastante aceptación, fue una tirada de 2.500 ejemplares, con el tiempo fue pasando desapercibido hasta que 20 años después, concretamente en el año 2018, decidieron reeditarlo en España, concretamente Reediciones Anómalas, y hoy el libro es un libro buscado por mucha gente, es un libro casi que de culto, por decirlo de alguna forma, y recientemente, hace un par de semanas, nos enteramos que ahora en septiembre vuelve a haber otra edición porque se agotó la edición española, y es un libro que se escribió hace 20 años, y hoy tiene vigencia con esta visión donde de pronto unimos lo que es la conciencia, lo que es el chamanismo y lo que es el fenómeno ovni, y fundamentalmente lo que es la realidad. Hoy día creemos que la clave de todo esto está en entender que la conciencia es la que crea la realidad, que realidad y conciencia son dos caras de la misma moneda, y que si podemos llegar a entender un poco esto, vamos a acercarnos más a muchos de los misterios que hoy nos rodean, ¿no? Y que, para dar un ejemplo de esto que quiero decir con que conciencia y realidad son dos caras de una misma moneda, damos un ejemplo figurativo. Si por ejemplo nosotros, que tiene que ver con lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos que tiene que ver con esto, supongamos que nosotros podemos mandar en un cohete espacial a un astronauta al último rincón del universo, a lo más profundo del universo, con ese cohete que va atravesando el universo. Y supongamos que cualquiera de nosotros hace un viaje al interior de lo más profundo de su mente, de lo más profundo de su conciencia. Nosotros creemos que va a llegar un momento que ese viajero del cohete espacial se va a encontrar con ese viajero del espacio interior. ¿Por qué? Porque las dos cosas forman exactamente lo mismo. Y también creemos que quizás muchos de los fantasmas que están descritos en la literatura, muchas de las luces que se ven y que tienen comportamientos inteligentes en distintos pueblos y a lo largo de la historia de la humanidad, ¿por qué no pensar que en realidad esas luces son conciencias de viajeros que han hecho un viaje a lo más profundo de su interior? En eso estamos trabajando ahora concretamente, en un marco, con el marco teórico de estas cuestiones, para poder darle, si se quiere, más fundamento. Y dentro de ello, obviamente, tiene un papel fundamental el tema de la DMT, ¿no? La dimetiltriptamina, que es la molécula de Dios, como la catalogó Rick Strassman,
que la tenemos en nuestro cerebro, pero a su vez tiene la característica de provocar el viaje a otros lugares donde hay entidades y donde se interactúa. Recientemente me comentaba una persona que hizo una experiencia con DMT pura, no la DMT que forma parte de la ayahuasca, en Cuba, y apenas fumó la DMT, enseguida, obviamente, la DMT fumada son 10 minutos, enseguida es el viaje hacia lo más profundo de vaya a saber dónde, ¿no? Pero del espacio interior. Y en ese momento, en ese lugar, esta persona vio a dos personas negras, dos negros vestidos con ropa antigua, ropa del año 1930, 1920. Era un hombre y una mujer. Lo vio en la habitación donde estaba haciendo la experiencia. Pero lo más curioso es que él estaba viendo a esas dos personas, pero esas dos personas lo estaban viendo a él. Entonces yo me pregunto si quizás en algún relato de algún libro de Cuba no aparezca la mención a que de pronto dos personas o un matrimonio en 1930 y pico vio un fantasma en la habitación, ¿no? Y en realidad eso también tiene que ver porque justamente dentro de lo que es la conciencia el tiempo no existe. El tiempo es también una construcción de nuestra mente. O sea, evidentemente estamos viviendo en un presente continuo donde pasado y futuro es lo mismo. Por lo tanto, también existen recuerdos del futuro. Y quizás justamente esa pareja de negro haya tenido un recuerdo del futuro de esta persona que los vio en el año 2017, ¿no? Nos parece fascinante esto que menciona y sigue siendo parte de lo mismo que usted comentó, esta, digamos, vanguardista forma de analizar el tema, que no es casarse con la idea de que el ovni es esta nave metálica externa que tenemos que estudiarla y tal, sino que usted y su equipo de colaboradores se dieron cuenta de que el factor interesante para estudiar es precisamente la conciencia, porque la conciencia es lo que sería el vínculo entre la parte externa de la realidad material, y los procesos internos psíquicos que está vivenciando la persona. Entonces yo le preguntaría acerca de cuál es el rol que juega la conciencia en el hecho de que una persona experimente un fenómeno, dígase de abducción, dígase contacto extraterrestre, o incluso en una experiencia con DMT. ¿Qué es lo que pasa ahí en la conciencia que de pronto se permite el acceso a estas experiencias, a estos mundos? Y si en cierta forma esto está conectado con lo que usted mencionó antes, de que las culturas que estudiaron estos fenómenos eran esencialmente culturas chamánicas que disponían de modelos para navegar estos estados, a diferencia de nuestra cultura. Entonces, preguntarle qué nos enseñan esos modelos chamánicos de utilidad para nosotros occidentales del siglo XXI para aprender a movernos en ese tipo de experiencias, digamos. Bueno, en primer lugar, la conciencia obviamente es clave. O sea, la clave está justamente en poder experimentar ahí. Cuando nosotros hablamos con los testigos, el investigador ovni tiene una falla, digamos, bastante común, que es que busca la información del caso y se olvida que ese caso lo produzca una persona. Y la deja abandonada a la persona. Y la persona se queda con un montón de dudas. Nosotros hemos reinvestigado muchos casos. Allí en México creo que no llegó la película Testigo de Otro Mundo, no llegó, de Alan Stivelman, el documental. Estaba, acá por lo menos en Argentina, está en la plataforma de Prime Video, Testigo de Otro Mundo, que es un caso que nosotros reinvestigamos a partir del 2010, un caso que sucedió en el año 1978 a un niño de 12 años. Allí en la película
justamente se une lo que es el ovni con la cuestión chamánica, lo hizo el director Alan Spiegelman, y allí se puede ver claramente como ese niño de 12 años que vivió en esa experiencia traumática, para él en esa época, pero no traumática por la experiencia, sino traumática por lo que generó en la gente, que se burlaban, que le decían loco y demás, y recién pudo cerrar el círculo, recién pudo incorporar esa experiencia a su psiquis cuando pudo transmitir esto y darse cuenta que había otras personas que le había pasado lo mismo que a él. Por ejemplo, fue muy impactante cuando la película se presentó en su ciudad. Fue una película que se vio en los cines aquí de nuestro país. La ciudad de él está a 270 kilómetros de Rosario, donde fueron muchos familiares de él, y los familiares cuando lo vieron a él en pantalla relatando lo que le había pasado y lo que había sufrido en este tiempo donde se sentía incomprendido, realmente pudieron entender qué es lo que le había pasado. Ahí es una clara muestra de cómo de pronto impacta este tipo de encuentro extraordinario en la psiquis de una persona y cómo la transforma, que ese es el punto central. Por eso el investigador ovni recoge los datos, pero se olvida de que hay alguien que le pasó algo. Este chico, como otros casos también, desarrollaron aptitudes paranormales, sueños premonitorios, que tuvo que atravesar un proceso para poder entender lo que le pasaba. De hecho, el director de la película lo llevó, él es guaraní, que es una etnia de aquí del norte de nuestro país y Paraguay, lo llevó a las comunidades guaraní, y los guaraníes, el sueño, es justamente la particularidad con la cual esta cultura enseña y aprende de los sueños. Y allí pudo entender el significado de por qué él soñaba y tenía esos sueños premonitorios y podía aprender. Por eso la conciencia es fundamental en todos estos casos. Cuanto más cercanía hay con el fenómeno ovni, casos de abducciones, casos de encuentros cercanos y demás, más cerca vemos el fenómeno de la conciencia. Y la otra pregunta que vos me hacías, obviamente los pueblos originarios de todas las culturas sabían perfectamente que la realidad es mucho más de lo que creemos que es, que los sueños son una parte importante de la realidad, que todos somos uno con la naturaleza. El concepto, nosotros tuvimos a partir de todo este recorrido, desde el año 2015 damos un curso en la Facultad de Medicina de nuestra ciudad de Rosario, que se llama Medicina Tradicional Indoamericana, donde en la Facultad de Medicina parte de los profesores son médicos tradicionales, chamanes de distintas culturas, y enseñan sus métodos de curar y su concepción de lo que es el concepto salud y enfermedad. Y el concepto de salud y enfermedad es que uno se enferma cuando pierde la armonía con uno, con su entorno más cercano, que es el entorno familiar, con su entorno social y con la tierra. Cuando uno rompe el equilibrio entre eso, entre uno mismo, entre su sociedad y entre lo que es el planeta Tierra, aparece el proceso de la enfermedad. Es decir, que lo que podemos aprender de todos estos pueblos es no solamente a navegar en esos territorios, no solamente a darnos cuenta que la realidad es más de lo que creemos, sino que podemos aprender que verdaderamente todos en realidad somos uno. Y esto no es algo religioso, místico, es algo real y concreto. Todos los pueblos de la antigüedad lo tenían y lo sostenían. Entonces, y dentro de lo que es el sistema de enfermedad y salud está. Así que el tema es justamente volver a mirar a nuestro pasado, a nuestras antiguas culturas, porque ellos tienen la llave a muchas de las preguntas que tenemos hoy, tienen la respuesta a muchas de las preguntas que nos hacemos hoy. No son indios ignorantes, no son civilizaciones
primitivas que hacían sacrificios humanos y que los españoles vinieron aquí a América a liberarnos de la ignorancia. Había una cultura altamente desarrollada que tenían la capacidad de poder experimentar estos estados y viajar a esas realidades, como en Europa la tenían las brujas, que fueron quemadas por el mismo proceso. Las brujas de la Inquisición, que quemó la Inquisición, también eran médicas herborísticas, trabajaban con plantas, tenían otro tipo de plantas distintas de las de acá, tenían la mandrágora, tenían la belladona, y no sé si ustedes, como anécdota, pero me parece que es muy ilustrativa, ¿saben por qué es la imagen tan característica de la bruja volando en la escoba? ¿De dónde surge eso? Sí, tiene que ver ahí con la mandrágora, ¿cierto? Me parece. Tiene que ver con que las brujas de Europa, para poder entrar en estados no ordinarios de conciencia, hacían un ungüento que lo ponían en un palo y eso entraba por la mucosa, se absorbía por las mucosas. Una de las mucosas más básicas, digamos, es la vía vaginal. Entonces, la representación de la escoba, el palo, y montada arriba de la escoba y el vuelo, es porque cuando se absorbía por la mucosa vaginal, se producía el vuelo mágico de la bruja al ir a otras realidades también, como pasaba acá. Es decir, en todo el planeta Tierra había culturas que sabían de plantas. Hoy día sabemos que las plantas tienen el cerebro en la raíz y que los bosques están conectados por la unión entre las raíces y los micelios de los hongos. Eso es ciencia, no es magia, no es locura, son estudios nuevos que están surgiendo. Entonces nos lleva a plantearnos que todo lo que sabíamos o lo que concebíamos hay que mirarlo de otra manera. Nuestros pueblos originarios sabían de esto. Por eso hablaban de la madre tierra, de la madre naturaleza. Entonces, lo que podemos aprender es que si miramos un poco para el pasado, vamos a tener seguramente un futuro. Claro, y también añadiría que igual cualquier forma de tratar de entender la realidad que no considere estas aportaciones o estos modelos que vienen de las culturas originarias va a estar por lo tanto incompleto, porque va a seguir partiendo desde esta mentalidad materialista, reduccionista, que pues es en la que se mueve la ciencia. Regina, ¿alguna pregunta que quieras hacer? Estás muteada. Pues me da curiosidad saber si al tratar con algunos de sus pacientes que han tenido alguna experiencia no ordinaria, ¿cómo ha funcionado la integración de estas experiencias a través de cambiar este lenguaje de algo que pudieron haber vivido afuera hacia algo que pudieron haber vivido desde la conciencia y lo que eso implica para ellos? Nosotros trabajamos desde el punto de vista psicoterapéutico desde el año 2010, 2011, hasta el año 2013, obviamente no con todos los pacientes, sino con algunos pacientes, trabajamos con ayahuasca desde el punto de vista psicoterapéutico. Las experiencias se hacían con grupos de 7 personas, no más de esos. Había entre 3 y 4 cuidadores para cada sesión. Y obviamente lo que se movilizaba allí era mucho más rápido de lo que se podía movilizar en un proceso psicoterapéutico común. Obviamente lo que aparecía dentro de las sesiones, después lo trabajábamos en psicoterapia para darle forma. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja con una psicoterapia común, la única forma que tenemos de comunicarnos con el otro es a través de la palabra. La palabra llega al cerebro, la entendemos desde lo racional, pero para que el cambio se produzca,
debe llegar a lo emocional. Si bien lo emocional también está acá, digamos, simbólicamente lo representamos con el corazón, ¿no? La ayahuasca en este caso va directamente a lo emocional, va directamente a la parte del cerebro que tiene que ver con el sistema límbico. Por eso también la persona cuando a veces experimenta el vómito, la persona sabe que está vomitando, porque el centro del vómito está en el centro del cerebro, en ese sistema límbico, donde ahí se procesan las emociones. Entonces, cuando una persona vomita dentro de una sesión de ayahuasca, sabe que está vomitando generalmente algún conflicto. Nosotros dejamos de hacer este tipo de experiencia porque desgraciadamente se desmadró todo. O sea, cualquier persona empezó a dar ceremonias de ayahuasca multitudinarias, 30 personas, sin cuidado. Yo he recibido pacientes que han tenido después de experiencia de ayahuasca brotes psicóticos, que no eran pacientes psicóticos, tuvieron un brote porque no fueron bien contenidos dentro de la experiencia y no se pudo procesar el después. Entonces, nosotros fuimos en Argentina los pioneros. De hecho, el primer libro de ayahuasca en Argentina se llama Ayahuasca Medicina del Alma, que lo escribimos junto al antropólogo Diego Viegas, que relata nuestros 16 años de investigación con ayahuasca y trabajo con el ayahuasca. Y esa referencia, si bien fue importante para nosotros, nos empezó a traer problemas. ¿Por qué? Porque éramos referentes. Entonces, cada vez que había un problema con ayahuasca, nos llamaban a nosotros, pero no para preguntarnos qué es lo que pasaba, sino para echarnos la culpa de que teníamos algo que ver con eso que había pasado. Entonces, ahí es cuando decidimos dejar de trabajar psicoterapéuticamente con ayahuasca y trasladar toda la información de lo que es las culturas originarias al ámbito académico, que es el ámbito de la facultad, y armar este curso de posgrado de medicina tradicional indoamericana, para que pueda haber una fusión entre lo que es la medicina occidental y la medicina de los pueblos originarios. Y ahora muy probablemente, si todo esto se acomoda un poquito, ¿no?, lo de la pandemia, estamos ya en gestiones para que haya una diplomatura sobre medicina tradicional indoamericana dentro de la Facultad de Antropología. Es decir, 2 facultades de nuestra Universidad Nacional de Rosario van a tener el conocimiento de los pueblos originarios con médicos tradicionales que van a aportar a eso, justamente para poder tener una visión más integral de lo que es el ser humano y de lo que es el proceso de curación. Genial, excelente. Felicidades por ese trabajo. De verdad, son muy pocos los lugares que logran contar con este respaldo académico como para formalizar e integrar estos otros temas en los estudios académicos regulares. Bueno, yo quisiera seguir un poco en la línea de el fenómeno del contacto, digamos. Si partimos de la premisa de que este fenómeno es transcultural, lo encontramos en diferentes épocas, en diferentes culturas, etcétera, y que también, por lo tanto, podríamos decir que es casi atemporal, ¿no? Lo encontramos en diferentes periodos. Entendemos entonces que de acuerdo al marco simbólico, al sistema cultural que cada sociedad tiene, a partir de esta información se van generando las interpretaciones del fenómeno que se está percibiendo. Entonces, quizá en ciertas culturas estos fenómenos eran entendidos como encuentros con ángeles, quizá en otras culturas más chamánicas pues está todo el universo, el mundo de los espíritus. ¿Usted qué lectura le da a la situación hacia nuestra sociedad moderna? Es decir, ¿bajo qué mito tendríamos que estar empezando a ver a estos seres en lugar de quedarnos con la vieja historia de los seres cabezones que vienen del espacio y toda esta visión un poco primitiva, digamos, todavía? Bueno, hay algo que es muy importante.
en esto, y que tiene que ver en nuestra cultura y que eso está reflejado en este libro Los extraños, que lo escribimos por primera vez. Todo proceso chamánico implica un proceso de muerte y renacimiento. El chamán, cuando va a hacer su proceso de iniciación, muere a la forma antigua de ver el mundo y a la tarea que tenía y renace en otra posición. Renace como guía, renace como aquel que puede ir al mundo de los espíritus, o sea, pero muere a una forma de ser y renace a otra forma de ser. En muchas culturas, por ejemplo, culturas australianas, o en algunas culturas amazónicas también, cuando los espíritus llevan al que va a ser iniciado dentro del chamanismo, le insertan cosas en el cuerpo, le insertan implantes, cristales de cuarzo, por ejemplo, a los australianos, al igual que el fenómeno de las abducciones. Por ejemplo, don Antonio Muñoz, nuestro maestro Shipibo, que fue el que nos orientó en todo lo que fue nuestro trabajo con ayahuasca, él en una sesión de ayahuasca se encontró con el pueblo Shipibo Conibo tiene como pueblo espiritual guía a los que ellos llaman chaycunis. Los chaycunis son un pueblo espiritual que les da el conocimiento. En una sesión de curación, de pronto don Antonio ve que viene una mujer chaycuni y lo invita a mantener relaciones sexuales dentro de la experiencia de la ayahuasca, ¿no? Obviamente lo hace, pasa el tiempo y después vuelve a aparecer esa mujer, en primer lugar embarazada, y después de algunas sesiones ya con un niño crecido que era el hijo de don Antonio, mitad humano, digamos, y mitad chaycuni. Un niño que había crecido rápidamente, al igual que dicen los casos de abducciones, que los famosos híbridos crecen más rápido que un bebé común. Ahora bien, a partir de la década del 90, aparece una imagen que es la que se transforma en el ícono del extraterrestre, que es el famoso gris. El ser grisáceo, petizo, cabeza grande, ojos grandes negros, brazos flacos, piernas flacas, sin nariz, con una raya de boca nada más. Pues para nosotros, la imagen del gris en nuestro siglo XXI, siglo XX, es la síntesis de la experiencia de muerte y renacimiento. ¿Por qué? Porque el gris es la síntesis de lo que es una calavera, ojos negros vacíos, sin nariz, sin boca, color grisáceo, pelado, cuerpo flaco, muerte, y la síntesis con un feto de unos 2 meses aproximadamente, donde ustedes, si buscan fotos, van a encontrar que tienen los ojos negros y grandes, color gris, cabeza grande, la boca apenas insinuada, nariz, brazos flacos y pierna flaca. Vida. Es decir, la muerte y el renacimiento, fundidos en una sola imagen, que es la imagen del gris. Y si a eso le agregamos que la mayoría de las culturas de la antigüedad, desde las culturas de América hasta las culturas sumerias, tienen representaciones de dioses o ídolos con ojos grandes y oscuros, esos ojos grandes y oscuros no son patrimonio de los grises.
Esos ojos grandes y oscuros que tienen las antiguas culturas, inclusive en México lo van a poder encontrar en Teotihuacán, en el templo del Quetzalpapalotl, donde la figura del Quetzalpapalotl está rodeado de ojos desencarnados. Esos ojos son los ojos de la visión, son los ojos que ven más allá, son los ojos que ven el otro lado. Por eso los grises, además de representar la idea de muerte-renacimiento típica del chamanismo, también tienen los ojos que están indicando la visión hacia el otro lado, o la visión, o que hay otra cosa más allá de lo común, digamos, ¿no? Por eso, en nuestra época actual, el ícono o la figura del gris indica la muerte a una vieja forma de ver el mundo que debemos transitar para renacer a una nueva forma de ver el mundo donde tenga que ver con una visión mucho más holística y mucho más integrada a la Tierra, ¿no? Sí, esto es fascinante. Hace algunos meses, Regina y yo entrevistamos a un autor inglés llamado Anthony Peake, que ha sido conferencista en varios de estos congresos internacionales sobre psicodélicos. Y justo él mencionaba que su madre había sido, una señora de 80 años, había sido diagnosticada con síndrome de Charles Bonnet, que genera una serie de alucinaciones. Y justo todo le comenzó a la señora en una experiencia en la que ella ve entrar a su cuarto a un gris, ¿no? Un ser como gris, cabeza grande, ojos negros, dedos largos, etc. Y justo una buena parte del programa nos dedicamos como a tratar de responder esta pregunta de cómo es posible que una persona diagnosticada con síndrome de Charles Bonnet en Inglaterra esté de pronto teniendo una experiencia muy similar a la que tiene alguien con un chamán en la selva o en la montaña. Pero volvemos a lo mismo que usted nos está diciendo. O sea, el punto clave aquí es entender a la conciencia. Se me está cortando un poco. Perdón. A ver si ahí mencionaba que el punto clave aquí es entender a la conciencia y la manera en que la conciencia interpreta estos fenómenos, digamos, intrapsíquicos y que en cierta forma te lo proyecta, te lo antropomorfiza, ¿no? En lenguaje académico te lo antropomorfiza en forma de este ser alienígena, por decirlo de alguna forma. Yo le preguntaría, doctor, estas iniciaciones chamánicas espontáneas que se reflejan en forma de abducciones y contacto, ¿cree usted entonces que están provocadas por algo dentro del individuo que hace que de pronto se le detone esta experiencia? Bueno, los estudios que nosotros estamos realizando es que no es abducido quien quiere, sino quien puede, de acuerdo a una determinada constitución psicobiológica. Desde el punto de vista de lo psicológico, en los casos extranjeros y en los casos que hemos investigado en nuestro país, hemos encontrado en la infancia algún tipo de trauma. Algún trauma infantil, no necesariamente estamos hablando de una situación de abuso, sino, por ejemplo, una enfermedad que le impidió poder relacionarse con sus amigos, o alguna situación de maltrato, o lo que fuese. ¿Qué hace esto desde el punto de vista de la psiquis? Hace que esa persona, ese niño que está todavía formando su conciencia, adquiera la gimnasia para irse a otros planos, o a irse a otro lugar, o a un mundo de fantasía, si se quiere, porque obviamente la realidad que tiene que vivir es muy dramática. Esa situación la hemos encontrado en casos internacionales y en casos que hemos investigado en nuestro país. Y además estamos convencidos que las personas que viven experiencias cercanas a la muerte o experiencias de abducción tienen una mayor producción de DMT endógena. Lo que es muy difícil de poder probarlo es porque en realidad tienen un gen
que lo que codifica es una enzima que es la que va a formar la DMT. Nosotros creemos que el proceso de trauma y el proceso que tiene la persona va haciendo todo un recorrido que le permite tener un encuentro extraordinario. Este encuentro extraordinario lo que hace es generar mayor cantidad de DMT. La mayor cantidad de DMT genera nuevas conexiones neuronales, como se ha probado con el tema de la ayahuasca, que la ayahuasca tiene DMT. Esas condiciones, nuevas condiciones neuronales, por lo que se llama epigenética, van a pasar de generación en generación. Entonces, allí surge el tema que es tan común dentro del chamanismo y dentro de los abducidos, que es el linaje. O sea, el linaje tiene que ver porque hay personas, familiares, que van teniendo mayores cantidades de DMT que les permite tener esa experiencia extraordinaria. Y en los abducidos tenemos familiares que han tenido o bien experiencias de abducción o bien experiencias de encuentro extraordinario. Es el mismo mecanismo, inclusive las experiencias cercanas a la muerte. Es decir, podemos seguir un linaje, y si hay un linaje es porque hay algo que se transmite de generación en generación. Y nosotros creemos que ese algo tiene que ver justamente con la mayor producción de DMT. Claro, y de hecho, me parece, una vez me encontré con un paper suyo y me parece que el precursor del que se genera a posteriori DMT es la alfa-2 globulina, ¿cierto? No, ¿No? no, el precursor es el triptofano. El triptofano, sí. El triptofano, que genera la triptamina y después tienen justamente la DMT. Okay. Curiosamente, las plantas tienen DMT, pero el triptofano lo produce la misma planta. Nosotros no. Nosotros necesitamos incorporarlo de la planta. Es muy probable que el DMT haya sido un neurotransmisor primitivo, que lo hayan tenido las plantas y que ha llegado a nosotros con una función muy específica. El DMT, el cerebro lo trata como si trata la glucosa. La glucosa es el alimento del cerebro, le permite pasar libremente. A la DMT también. Siempre se pensó y se asoció a algo patológico, pero en realidad el DMT tiene una función. Hoy se sabe que tiene un receptor específico, que es el receptor sigma 1, que tiene que ver con los estados de ansiedad y controlar, pero sirve también como algo que equilibra, digamos. Y también aparece vinculado con el tema del estrés. Lo de la alfa-2 globulina creo que tiene que ver algo que lo habíamos escrito en algún momento, pero está más relacionado ahora, digamos, profundizando más, esto tiene más que ver con el tema de, concretamente, la INMT, que es la indolamina metiltransferasa, que es una enzima que se encarga de producir la DMT. Meterle un grupo que se llama grupo metilo a la triptamina para que después se transforme en DMT. Y lo interesante es que se encontró en cerebros de ratas y en cerebros de humanos que esa enzima que va a producir el DMT está en toda la corteza cerebral, no solamente en la glándula pineal. Siempre se asoció que la DMT se producía en la pineal, no solamente en la glándula pineal. Se produce, pero se produce en todo el cerebro y también se produce en los pulmones, lo cual nos lleva a pensar si todas las técnicas de respiración no tienen que ver con que en el fondo no haya una mayor producción de DMT para producir las experiencias que se producen con el manejo de la respiración. Claro, tiene todo el sentido del mundo que al hiperventilarse y agregar grandes cantidades de oxígeno, quizá eso pueda estimular precisamente segregaciones masivas de DMT. Exactamente.
Ok. Exactamente. Regina, ¿alguna otra pregunta? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Ok, bueno, entonces yo también quisiera preguntarle con respecto a cuáles son los obstáculos que existen en este momento a nivel académico para que investigaciones como la suya terminen de ser aceptadas. Mira, acá hoy me animaría a decirte que los obstáculos pasan para poder, más que nada por una cuestión de dinero, o interesar a alguien con un proyecto para que pueda aportar dinero para poder, por ejemplo, investigar esta enzima que está a nivel del cerebro y encontrar personas que han tenido experiencia de encuentro extraordinario si tienen mayor o menor cantidad de enzima. Pero desde el punto de vista de obstáculo académico, personalmente tengo que decir que no he tenido ningún tipo de problemas. Yo he sido subdirector del Hospital Psiquiátrico de mi ciudad de Rosario. He sido miembro de la comisión directiva de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Actualmente soy miembro del Tribunal de Ética de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Soy docente de pregrado y de posgrado en la Facultad de Medicina en la Cátedra de Psiquiatría. Pertenezco a asociaciones de psiquiatras. He presentado el libro Ayahuasca y la utilidad psicoterapéutica de la ayahuasca en el Congreso Nacional de Psiquiatría que se realiza todos los años en Mar del Plata en el año 2014. Y en el año 2015 hemos presentado en el mismo Congreso el libro Ayahuasca, Medicina del Alma. Así que hay filmaciones mías en YouTube y demás, todo el mundo sabe en qué ando, digamos, por decirlo de alguna manera. Y jamás he tenido ningún tipo de problema. Básicamente porque nosotros tenemos una consigna. La ignorancia se combate con información. Y generalmente los críticos van a ser aquellos que no tienen un conocimiento. Entonces, lo que hay que darle es información. Y hay una frase que yo la aplico mucho y que es de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, en referencia a la medicina tradicional. A la medicina tradicional indígena, la OMS tiene una frase que dice que la postura que tienen los médicos ante la medicina tradicional o medicina alternativa o complementaria es de entusiasmo no crítico, es decir, se creen todo lo que le dicen la gente, o escepticismo no informado. Entonces, si hay alguien que critica esto, es un escéptico que está no informado, y si está no informado, la misión o la función que debe tener uno es justamente aportar la información, porque la ignorancia se combate con información. Si no hay conocimiento es difícil discutir. O sea, primero sepamos de qué hablamos y después discutamos. Claro. Pero muchas veces hay posturas que tienen que ver con una cuestión de creencia. Ya sea de creencia, digamos, ponerle en que vienen los extraterrestres en sus naves de Alfa Centauri a rescatarnos, o la creencia de que no existe la conciencia, no existe la realidad y es todo, son todas alucinaciones y no visiones, que en realidad lo que vive una persona son visiones y no alucinaciones que tienen una connotación patológica. Yo creo que trabajando con seriedad y dando un discurso serio y fundamentado, yo creo que no hay mayores problemas. Escépticos va a haber en todos lados, como va a haber creyente en todos lados. Es simplemente aprender a transitar ese camino lleno de obstáculos tratando de esquivarlos. Excelente, muchas gracias. Y bueno, ya para ir entrando ya en la recta final, justo nosotros en Mindsurf, en esta plataforma que tenemos, recibimos constantemente mensajes de personas
que tienen muchos problemas de integración, sí con ayahuasca, pero sobre todo con algo que está cobrando mucha fuerza aquí en México desde hace algunos años, que es el bufo alvarius, el 5-metoxidimetiltriptamina, Sí. que es una experiencia extremadamente poderosa donde el ego de las personas suele ser rebasado por la intensidad de la misma experiencia, pero eso no siempre es sinónimo de algo positivo. Muchas veces la parte de integración es muy, muy fuerte. Y en otras experiencias con NN-DMT, pues es muy común que las personas interactúan con estas entidades, tienen experiencias fascinantes, pero llevar el aprendizaje de esa experiencia al día a día sigue siendo una parte que es que plantea un desafío enorme para todos los que estamos en cierta forma metidos en el mundo de la psicodelia y los enteógenos. ¿Qué consejo o qué guía daría usted para el tema de integrar estos contactos con entidades durante este tipo de experiencias? ¿Por dónde puede la persona comenzar a tratar de darle un poco de orden y sentido a algo tan profundamente transformador como esto? En primer lugar, es ver con quién se hace la experiencia. La persona con la que se hace la experiencia tiene que ser alguien serio, alguien que sepa qué está haciendo y no un mero comercio, sino que está trabajando con la mente de una persona. Hay algo que desgraciadamente sucede y es muy habitual y se da con el uso de enteógenos y también se da con otro tipo de prácticas. Uno no hace un curso de cirujano cardiovascular en una semana, en 3 días o un mes. Un cirujano cardiovascular lo que hace va a operar sobre el corazón de una persona. Va a abrir y va a trabajar sobre el corazón conectando o desconectando vasos para que esa persona siga viviendo. Si un curso para ser cirujano cardiovascular requiere años de aprendizaje y no se hace en un mes, ¿por qué para operar sobre la psiquis y sobre la mente hay personas que con tan solo un mes o un fin de semana aprenden cursos de o dar el bufo o dar ayahuasca o otras técnicas que se le ocurran? Y eso sucede. Es delicado operar sobre la psiquis de la persona. Y si no hay una contención adecuada, la experiencia que está viviendo la persona ya en ese mismo momento va a resultar traumática. O sea que el primer consejo sería saber con quién se hace la experiencia. ¿Cuál es la red de contención? E inmediatamente después, esa persona tiene que tener una red de contención post-experiencia. Ya sea un terapeuta, ya sea gente del mismo grupo que organizó la experiencia, pero debe haber alguien que pueda escuchar lo que le pasó, que esa persona se sienta libremente para poder contar las cosas que vivió, por más fantásticas que sean, y que no, por ejemplo, vaya a un terapeuta clásico y que le diga: usted alucinó, y usted tuvo un brote psicótico. Y ahí estamos en un problema. A mí me han venido pacientes que obviamente saben que uno está en estas cosas, que te puedo asegurar que si lo trataría un psiquiatra que no conoce de estos temas, directamente lo encierra en una clínica psiquiátrica. Ahora, si vos sabés que lo que vivió fue una experiencia, como vos decís, de disolución del ego, transformadora, que de pronto le hizo modificar todos sus conceptos de realidad, vos podés trabajar todo eso y que la experiencia verdaderamente sea enriquecedora. Por eso básicamente es saber con quién se hace, que sea una persona seria y una red de contención en el momento de la experiencia y a posteriori de la experiencia. Ok, perfecto. Y pues bueno, ya solamente si Regina no tiene nada más que agregar, pues yo solo le pasaría el micrófono para cualquier otra cosa que usted quiera mencionar ya para cerrar el programa o si quiere compartir sus redes o alguna página de internet donde la gente pueda
seguir su trabajo y sus publicaciones, puede comentarlo. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. A mí me pueden ubicar en Facebook por mi nombre, Néstor Berlanda. La mayoría de las publicaciones son publicaciones públicas, que mucho tiene que ver con algunas de las informaciones que uno ha estado brindando en este tiempo. La otra página es Detrás de la Niebla, que tiene que ver con el libro que he escrito sobre la experiencia de esta persona que hacía referencia anteriormente, que es Juan Pérez, que fue la película Testigo de Otro Mundo, donde hay componentes donde ahí hablo de la DMT, hablo del chamanismo y hablo de la experiencia de Juan Pérez. La página se llama Detrás de la Niebla. Y la otra página es CIFO, con CIFO, El Legado, que son los escritos de este grupo que teníamos en los 90, que lo hemos puesto a disposición con estas ideas que están hoy surgiendo, ¿no? Y con respecto a los libros hoy día se pueden conseguir básicamente en España. Detrás de la Niebla, editorial Guante Blanco, y Los Extraños, reediciones Anómalas, y Ayahuasca Medicina del Alma en Argentina, por Mercado Libre de Argentina, digamos, todavía se consigue algunos ejemplares, todavía hay. Y si no, bueno, los invito a todos, al que se quiera comunicar conmigo, lo puede hacer por medio de la página de Facebook, y estaré encantado de poder compartir experiencias y demás. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ya lo saben, todos los que les haya interesado los temas que aquí tratamos, pues ya saben dónde buscar. Regina. No, pues muchísimas gracias, de verdad, fue un placer y un honor escuchar todo esto. Creo que a todo nuestro público psiconauta le va a hacer mucho sentido esta información y cómo lo plantea, porque creo que lo hemos conocido un poco en nuestra navegación de conciencia. Entonces, a mí me acaba de abrir un panorama enorme y voy a seguir investigando todo lo que ya tiene allá afuera. Muchísimas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Aquí termina el viaje del día de hoy. Gracias por su compañía y recuerden que si quieren profundizar en estos temas, tenemos el Círculo de Estudios Psiconáuticos, en donde podrán aprender más de la mano de investigadores y activistas. Suscríbanse para recibir el contenido que subimos cada semana. Nos encuentran en Instagram, Spotify, Facebook y YouTube.